Vocabulaire. Un tombeau, un souk, une palmeraie, une oasis, une dune, le soleil, un site naturel, un correspondant, un visiteur, une capitale, la gastronomie, un temps libre, une destination, un embarquement, un enregistrement. Bien. Grammaire, les futurs proches. On emploie les futurs proches pour exprimer une action située très prochainement. Sa formation. Aller au présent plus infinitif de verbe. Exemple. Les participants vont découvrir la ville. Le groupe va revenir à 20h. Le car va s'arrêter près de l'hôtel. Le futur proche, el futuro próximo. Empleamos el futuro próximo para expresar una acción situada cerca, próximamente. Su formación, ¿cómo se forma? El verbo aller en el presente más el infinitivo de los verbos de la acción que le siguen. Ejemplo, los participantes van a descubrir la ciudad. Si ven aquí, tengo el verbo aller, los participantes, plural, vont, se conjuga, vont descubrir la ciudad. El verbo découvrir termina en IR y está al infinitivo. Segundo, le groupe va revenir à 20h. El grupo va, el grupo es singular. La palabra grupo es expreso en plural, pero el artículo de la palabra, en este caso, es singular. El grupo va a regresar a las 8, a las 20 horas. Siguiente, el carro va a detenerse cerca del hotel. Recuerden que el carro se refiere al autobús. Le car o le autocar expresa un transporte grande. Va a detenerse cerca del hotel. Para expresar el futuro próximo, entonces, usamos el verbo aller en el presente más el infinitivo de los verbos, que puede ser, como ven aquí, tenemos verbos que se terminan en IR, ese es el segundo grupo, como découvrir, revenir, y tenemos verbos del primer grupo como arrêter, termina en ER. Veamos la siguiente actividad. Vamos por acá. En el libro tenemos aquí dos actividades en las cuales vamos a transformar las oraciones al futuro próximo. Tenemos aquí A. Vous égouttez du vin dans une cave. ¿Cómo lo transformo entonces al futuro próximo? Debo entonces expresar la acción con el verbo aller. Literalmente dice, usted degusta de vino en una cava, ¿no? La cava, la bodega donde se tiene almacenado el vino. Así que dégoûter, lo subrayo aquí, es el verbo que se tiene que transformar al infinitivo. Y antes debemos entonces, para formar el futuro próximo, incluir el verbo aller conjugado de acuerdo al pronombre, a la persona que habla. En este caso es vous. Así que para transformarlo en un futuro próximo, yo tendría que decir vous allez dégoûter du vin
dans un cab. Ese dégoûter sería entonces el verbo al infinitivo. Déguster terminaría en ER, un verbo del primer grupo, pero iría después de el verbo aller. Vous allez dégoûter du vin dans un cab. Asimismo, entonces, tenemos la segunda. Le car arrive à l'aéroport à 8 heures. El autobús arriba al aeropuerto a las 8 horas. ¿Cómo lo transformamos? Si pueden ver, el verbo está en cursiva, el verbo a transformar. Vamos a agregar entonces el verbo aller y voy a decir le car va arriver, terminado en R para formar el infinitivo, va arriver à l'aéroport à 8 heures. Y así decimos entonces, el auto va a llegar al aeropuerto a las 8 horas. Lo mismo entonces vamos a hacer con las siguientes opciones. El verbo ouvrir, el verbo diriger, el verbo prenez, el verbo monter. Si tienen duda de alguno de estos, lo buscas en el diccionario electrónico, en Word Reference, para saber cómo se conjugan y lo que significan. En la actividad 6 es similar, bastante similar. Tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo, arrivé à 15 heures, llegada a las 15 horas. Lo transformamos en usted va a llegar a las 15 horas. Vous allez arriver à 15 heures. Hacemos lo propio entonces para las siguientes oraciones. Dice acá, visite de jardin après midi. Visita de los jardines después del mediodía. Aquí el verbo es visite. Y vamos a decir entonces, vous allez visiter les jardins après midi. Vous allez visiter, terminado en R, les jardins l'après-midi. Hacemos los propios para los otros verbos. Découverte, fermeture, dégustation, départ et arrivée. Los vamos a transformar en futuro próximo, agregando entonces también el verbo aller. Esta es una manera de expresar el futuro cercano o próximo, como es denominado, solamente con memorizar el verbo aller y el verbo de la acción, el que le sigue entonces al infinitivo. No hay que conjugarlo, solo nos aprendemos la conjugación del verbo aller y ya podemos formar un futuro de manera práctica. Bien, vamos por acá. Dentro de esta página entonces tenemos la siguiente actividad. Tenemos un itinerario, circuito marroquí. Este circuito, si logran ver acá, tiene 5 días de actividades. Tenemos por acá en el anuncio 5 jours. Tenemos el costo 479 euros. ¿Para cuántas personas? 12 participants. Un grupo de 12 personas. Tenemos, como hemos visto, los números ordinales. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. En la descripción tenemos verbos de acción para las actividades que se van a realizar. Aquí vemos algunas imágenes de Marruecos. Tenemos las dunas de arena, tenemos algunas montañas, ciudades y templos. Este circuito vamos a expresarlo utilizando los verbos nominales, es decir, utilizando los verbos en presente y como adverbios. Tenemos primer día, premier jour, France, Marrakech. Tenemos vuelo de Francia a Marrakech, la ciudad. Registro y embarque en Marrakech, acogida por nuestro contacto
y traslado al hotel en la noche. Deuxième jour, Marrakech. Todo el día visita Marrakech, visita descubrir Koutoubia y las tumbas Saedian. Luego visita del Palacio de la Bahía y el Museo d'Arcy Saed. Déjeuner, almuerzo. Luego visita du Souk y cena en la noche. ¿Sí? Du Souk, recuerden el vocabulario en la clase, es un mercado, ¿no? Visita del mercado. Segundo día, Marrakech, Ouarzazate, Ságora, son 370 kilómetros. Eso es la distancia a recorrer. Départ pour Ouarzazate, déjeuner à Ouarzazate, puis route vers Ságora, traversée de la montagne jusqu'à Ságora par la vallée du Dra, village fortifié et oasis dîner et nuit. ¿Sí? Cena y pasan la noche entonces. Salida para esta localidad, Ouarzazate, déjeuner, almuerzo en Ouarzazate, luego, puis, carretera hacia Ságora, atraviesan la montaña hasta Ságora por el valle de Dra, villas fortificadas y oasis. O sea, todo el día viajan, son 370 kilómetros, y luego ya cena y pasan la noche ahí. Cuarto día, Jour Ságora Erfoud, otra travesía, 280 kilómetros. Départ pour Erfoud, via Mlal pour la visite de la palmeraie de Tassarin, déjeuner en cours de route, dîner et nuit. O sea, visitan una plantación de palmeras en Tassarin, de Tassarin, y almuerzo en la carretera, luego pasan la noche. Quinto día, Erfoud, Todra, Tineir, 150 kilómetros, 150 kilómetros. Nos dice acá, très tôt le matin, possibilité d'excursion en Land Rover dans les déserts pour admirer le lever du soleil dans les dunes de Merzouga, avec supplément sur place. Départ pour Todra, cine naturel et lieu de production cinematográfique, déjeuner, puis temps libre, dîner et nuit. Otros días de actividades, bien temprano en la mañana, salen en Land Rover y es posible ver la salida del sol en las dunas de Merzouga, un costo adicional, ¿no? Después salen para Todra, sitio natural y lugar de producciones cinematográficas, almuerzo, tiempo libre, cenan y luego pasan la noche en el lugar. Como ven, es un itinerario bastante pesado este de Marruecos, porque tienen que ir bastantes distancias cada día entre las distintas localidades. Bien, estas son las actividades de la página 27 del libro Bon Voyage. Merci beaucoup.